Lunes 3 de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y del Frente Unitario de Trabajadores FUT. El nuevo salario básico unificado y la reducción de subsidios a los combustibles. El fantasma de la alza de precios en una economía dolarizada y sin inflación. La necesidad de un diálogo que concrete ajustes consistentes para obtener financiamiento a un Estado sin liquidez. Además, nos acompañará Jorge Guachamín, el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Vamos a hablar sobre la posición de los medios comunitarios frente a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, la renovación automática de frecuencias en el ojo del huracán. Y también estará Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. La posición del transporte pesado de mercancías de exportación y consumo doméstico, un costo básico de la economía de los ecuatorianos. Cómo concretar la focalización del subsidio para reducir el déficit fiscal y no afectar la competitividad ni precios de mercado. Es una misión imposible, lo analizamos. Bueno, el anuncio original sobre la reducción del subsidio a los combustibles se refería solo a gasolinas, que había quedado truncos sin Ecopaís y Extra. Ahora también se incluye diésel, que es el subsidio mayor y cubre transporte de mercaderías y personas, así como las actividades productivas de exportación, lo cual es otra cosa que solo gasolinas. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Buen inicio de año. El decreto ejecutivo 619 de diciembre 21, que cumple mañana 2 semanas, comprende un nuevo sistema para el subsidio a gasolinas, diésel y materias primas a productos residuales como gas licuado, fuel oil, asfalto crudo, crudo reducido y azufre. Este reglamento, que regula precios en derivados de hidrocarburos, es un aspecto medular de la economía que irresponsablemente fue intocado en la década de la bonanza. Al mismo tiempo que se suprimió el FEIREP en vez de solo reformarlo. El FEIREP constituía la única reserva del Estado para responder ante la dolarización, pues lo que ahora se llama reservas internacionales no son del Estado, sino de los depositantes de la banca nacional, de los trabajadores ecuatorianos afiliados al IES, de los gobiernos autónomos y de las empresas públicas. Son reservas ajenas al gobierno, a las que le metió mano el gobierno de Correa y no las ha devuelto. Por eso, ciertos expertos, sin ahondar en la materia, hablan de que el problema central de la economía dolarizada son sus reservas internacionales, que, como está visto, no son del Estado. En consecuencia, el Estado derrochador, que se ferió la bonanza petrolera con proyectos fallidos en la refinería de Esmeraldas, la inexistente refinería del Pacífico y en sectores estratégicos, debe hoy formar una reserva propia con la única mercancía que produce, petróleo. Pues desde 1972, hace 47 años, el Estado es el primer exportador nacional, que sin embargo sufre déficit fiscal permanente por su despilfarro y no tiene un centavo de reserva propia, sino que se arrima peligrosamente a la banca y al IES. Por tanto, el tema de fondo es que el gobierno debe hacer su reserva propia para acceder a crédito internacional que le permita superar la crisis. Reserva propia con los derivados del petróleo, porque el petróleo crudo se lo entregó a China. Ante esta situación, no caben posiciones cataclísmicas de grupos que, mediante diálogo con el gobierno, deben concretar la focalización del subsidio para transporte de mercaderías y personas, como ordena el decreto ejecutivo. En consecuencia, hay que ponerse a trabajar con seriedad, que se acabó la Navidad petrolera. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Desde el 1 de enero está vigente el salario básico unificado de $394, $8 más que el anterior, que legalmente se aplica para diversos fines, desde multas hasta pensiones alimenticias, mientras el gobierno abre el diálogo sobre reducción y focalización del subsidio a los combustibles. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Buen día y bienvenido a Contacto Directo. Doctor, buenos días. Un gusto, un feliz año para usted y toda su audiencia. Gracias, igualmente. Nuevamente se cumplió el ritual del desacuerdo acordado entre empleadores y empleados para que el gobierno fije el incremento salarial. El aumento es modesto, pero en dólares y regionalmente en América está entre los más altos, por encima de potencias internacionales como Brasil y México. En términos de poder adquisitivo, ¿qué es más importante, la dolarización y sus costos o el valor del salario? Los trabajadores creemos de que la fijación, porque no hay un incremento general de sueldos y salarios, sino una fijación a un porcentaje que no sobrepasa el 18% y que solo se benefician alrededor de 350,000 trabajadores del sector privado. No cubre las necesidades más elementales, porque nosotros hemos planteado de que es el momento o que era el momento de recuperar la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Y cuando hablamos de recuperar el poder adquisitivo, hablamos de recortar la brecha entre el salario básico, que está en 386 o que estaba en 386 frente a un costo de la canasta básica de $714. Reducir esa brecha entonces era más o menos $329 y por eso nosotros planteamos un 25% para de aquí a 3 años poder cerrar esa brecha con un elemento adicional, darle mejores incentivos a la pequeña y mediana industria, porque es ahí donde se genera el 70% de empleo, pero solo tiene el 20% de capital. Lo que pasa al contrario con los grandes grupos económicos que tienen el 80% de capital, pero solo generan el 20% de empleo. Esto no ha sido acordado porque lamentablemente siguen vigentes las normas de que si no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores, es el gobierno a través del Ministerio del Trabajo quien define la fijación a través de la inflación y parte de la rentabilidad. Y entonces nosotros consideramos de que esto no corresponde a que el trabajador pueda vivir dignamente o sobre todo para que el trabajador pueda recuperar ese poder adquisitivo. Entonces se nos dice que es el momento de recuperar el poder de compra y la producción. Nosotros decimos para que suceda eso, entonces hay que generar circulante y había entonces que incrementar un valor justo, digno, como establece la Constitución, para generar demanda. Si hay demanda hay producción y por ende va a haber empleo. Sin embargo, los grandes grupos económicos se han opuesto, han pedido moratoria y entonces a ellos lo que les interesa es seguir defendiendo su capital y no les interesa la dignidad de la vida de los trabajadores y sobre todo de quien generamos la riqueza y la producción en nuestro país. La situación de la economía es frágil porque el gobierno anterior se farreó la bonanza petrolera y continúan impunes los asaltantes que saquearon las reservas de los trabajadores en el IES. El Ecuador necesita financiamiento internacional para devolver lo que le robaron al IES, pero el Estado carece de respaldo porque su único patrimonio, el petróleo crudo, se le entregó a China como prenda de la deuda. Y los derivados los regala con un sistema clientelar de subsidios que tiene 47 años y que a estas alturas es insostenible. ¿Están de acuerdo en un diálogo que permita reducir y focalizar subsidios de combustibles, que le den al Estado una reserva como sujeto de crédito? El Frente Unitario de Trabajadores ha planteado su inconformidad sobre las medidas económicas y por eso en el 27 de diciembre hemos planteado de que el presidente Moreno tiene que rectificar las políticas y derogar el decreto sobre los incrementos a los combustibles, porque aquí no está en discusión a quién se le va a subir o a quién o quién va a pagar más, sino a quién va a afectar, y nosotros consideramos de que a quién va a afectar es a la mayoría del pueblo ecuatoriano, se va a ver afectada la economía popular. Y entonces, por un lado, también se recorta beneficios sociales en el presupuesto del 2019, como es seguridad social, el tema de educación
y otros aspectos. Y hoy se toma decisiones que creemos de que no son las correctas. Nosotros hemos planteado y se nos ha dicho que es el momento de arrimar el hombro. Hemos dicho de acuerdo, los trabajadores estamos predispuestos a discutir, arrimar el hombro, pero que nos digan los que se han beneficiado de la política económica durante los últimos 10 años del correísmo, que se barrió los recursos, porque ahí hubieron, o en tiempos de crisis hay perjudicados y beneficiarios, y entonces los perjudicados ha sido la mayoría del pueblo ecuatoriano y los beneficiarios ha sido la banca y los grandes grupos económicos, como establecen las cifras. Y entonces ahora, que pero nos digan la realidad innegable de un Estado sin liquidez, de una economía que está en recesión. Para cumplir sus obligaciones internas y externas, el Estado necesita dinero, entre esos pagarle lo que debe al IES. ¿Cuál es la opción del FUT frente a la reducción de subsidios y la flexibilización laboral? O sea, ¿qué proponen? A ver, primero es que hay que revisar el tema de quienes no han pagado, el tema de el perdón de multas, intereses y recargos, y que el gobierno tome la decisión inmediata de cobrar. Segundo, el tema de cobrar a los evasores de impuestos que bordean los 4.160 millones de dólares. El tema de eliminar la intermediación petrolera, que significa al Estado 480 millones de dólares. Ver los mecanismos de recuperar los dineros mal habidos, porque se nos dice que es inmoral de que el pueblo ecuatoriano durante 10 años ha pagado 50.000 millones de dólares por subsidio al tema de la gasolina extra. Pero nosotros también le decimos al ministro de Finanzas, inmoral es seguir condonando multas, intereses a los grandes grupos económicos, no cobrar a los evasores de impuestos, no revisar el tema petrolero, no ver los mecanismos para recuperar los dineros mal habidos. Eso también es inmoral y se toma la decisión de seguir afectando al pueblo ecuatoriano, que nosotros creemos de que va a ser afectada la economía. Entonces, hay otras alternativas para discutir y resolver la crisis de nuestro país. Sin embargo, no se toma estos planteamientos, estas decisiones. Por eso es de que el Frente Unitario ha ratificado la Convención Nacional para el 12 de enero, donde discutirá la situación política, la situación social y económica, y sobre todo el tema del empleo en nuestro país, que nosotros hemos planteado la necesidad del pacto por el empleo, donde esté el gobierno, empleadores y trabajadores, para discutir una política laboral acompañada de una política salarial, para ver los mecanismos de recuperar la economía y sobre todo el empleo para los 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que están en el subdesempleo, en la subocupación. El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, explicó la ventaja del trabajo por horas que la Constitución prohíbe. Escuchemos. La Constitución lo que prohíbe es el plazo, el trabajo por horas como plazo. Lo que prohíbe es contratar por 1 hora y se acabó el trabajo, por 2 horas y se acabó el trabajo. ¿Qué es lo que se permite? Se permite, por ejemplo, en el contrato parcial permanente, es permanente porque es indefinido. Es decir, no es de plazo por horas, pero es parcial porque el trabajador puede, si así lo requiere el empleador, trabajar menos de 8 horas diarias, menos de 40 horas semanales o menos de 160 horas mensuales, en cuyo caso, ¿cómo le paga? Por las horas que ha trabajado. Es decir, se paga por horas, se liquida por horas, pero el trabajo es indefinido. O sea que esto es un mito, que en Ecuador no hay cómo trabajar por horas. Lo que no hay es el abuso de que se terminen las 2 horas, lo botan y, oh sorpresa, lo vuelven a contratar por 2 horas más. ¿Estarían de acuerdo en dialogar sobre este aspecto? Hemos estado predispuestos y siempre hemos estado dialogando con el ministro del Trabajo. Compartimos el hecho de que se establezcan y que se ejecute el trabajo parcial permanente, que es lo correcto. Lo que nosotros hemos planteado y que no estamos de acuerdo con los empleadores es de que ellos hablan el trabajo por horas, o sea que las personas pueden trabajar 1 o 2 horas el lunes y así el miércoles o jueves. Eso es precarización y flexibilización. Nosotros hemos planteado, ejecutemos el trabajo parcial permanente, que es adecuado, que lo establece la Constitución y las normas secundarias, pero el problema es de que los empleadores buscan el trabajo por horas, es lo que han venido planteando, y en el fondo de esto está de que ellos se oponen a la jubilación patronal, porque siempre han dicho de que en nuestro país existe la doble jubilación patronal. Por eso es lo que se oponen a un empleo digno, al pleno empleo que nosotros hemos planteado. Siempre vamos a estar predispuestos a revisar los mecanismos de dónde generar empleo
empleo para que por lo menos si es que dure un trabajo ocasional o permanente o por destajo, por obra, como establece el Código de Trabajo, se garantice esa temporada la estabilidad. Lo que nos vamos a oponer siempre es el trabajo por horas. Es obligación fundamental de los sindicatos defender los derechos intangibles de los trabajadores, y la flexibilización laboral no comprende a ningún trabajador con empleo, sino que está dedicada a desempleados. ¿Qué sentido tendría oponerse a condiciones flexibles, transitorias para crear empleos que luego pasan a protección sindical como derecho fundamental de los trabajadores? El problema radica de que los empleadores lo que buscan es que se generalice. Nosotros hemos planteado la necesidad y hay que aclarar al pueblo ecuatoriano, aquí no solo defendemos a quienes tienen un pleno empleo. Cuando hablamos de sentarnos a discutir del pacto por el empleo, pasa por resolver el problema de los 5 millones de ecuatorianos que están en el subdesempleo o en la desocupación y que buscan un trabajo, pero un trabajo digno, estable, con derechos y también obligaciones que tiene el trabajador, y eso estamos predispuestos a discutir, pero tampoco a pretexto de que están en la desocupación se puede permitir la flexibilización como apuntan los empleadores en nuestro país o los grandes grupos económicos, porque también va a la par que la Constitución lo prohíbe. Entonces nosotros hemos planteado, ejecuten los contratos de que están vigentes, aparte de los que están en el Código del Trabajo, y sobre todo el trabajo permanente, estable, que es fundamental, y no sigamos discutiendo de que solo podamos trabajar 1 o 2 horas, porque eso es flexibilización. Se buscan entonces de que en un Estado constitucional de derechos y de justicia social se garantice 3 aspectos fundamentales: el derecho al trabajo, la libertad sindical y la contratación colectiva, y el derecho a la huelga. Caso contrario, el Estado constitucional de derechos y de justicia social quedaría en discurso. Derechos fundamentales de la OIT que el Ecuador ha suscrito y ratificado. José Villavicencio, presidente del FUT, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Buenos días. Estefi. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Jorge Guachamín, el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. Debe ampliarse el veto presidencial más allá de la 8ª disposición transitoria de las reformas a la Ley de Comunicación. En pocos minutos regresamos, no se vayan. Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Estefi. Un saludo a todos y todos los televidentes. Buenos días también. ¿Cuál es su posición sobre las reformas a la Ley de Comunicación? ¿En qué punto se está afectando el derecho de los medios comunitarios para acceder al espectro radioeléctrico? Sí, Estefi, comentarles que el informe, el segundo informe que nosotros estaba para la Asamblea, no tiene nada que ver realmente con lo que se aprobó dentro de la Asamblea. Entonces nosotros sí quisiéramos que la ciudadanía sepa esto, porque hicimos nosotros un trabajo con otras organizaciones, nos hemos reunido en la Comisión de Derechos Colectivos y a la final vemos que son otros artículos los que terminaron aprobándose. Entonces ese sería en primer lugar. En segundo, nosotros sí creemos que el tema de la transitoria está perfecto, estamos de acuerdo con el presidente de la República que va a vetar la transitoria, pero también tenemos artículos como el 107 de renovación de frecuencias asignadas. Ok, vamos a hablar sobre eso. Vetar sobre la transitoria, para que nuestro público lo tenga claro, se refiere a la transitoria que planteaba la renovación automática de las frecuencias. Ahora, cuando usted dice que CORAPE participó en varias reuniones con la Comisión de Derechos Colectivos, ahí plantearon algunas observaciones que no fueron recogidas. ¿Cuáles fueron esas observaciones? Claro, las observaciones que nosotros no estaban, por ejemplo, es que más allá de las observaciones, yo creo que dentro de lo que se aprobó ahorita, por ejemplo, la 107 tiene que vetarse. Ahorita lo que vamos nosotros es el tema que hemos pedido, el tema del veto al presidente. Varios artículos que están aquí. Por ejemplo, la asignación de frecuencias, por ejemplo, anteriormente estaba la adjudicación directa para medios privados, para medios comunitarios, para medios pueblos y nacionalidades. Ahora la adjudicación directa es para medios públicos, privados y comunitarios, lo cual a nosotros nos preocupa mucho porque no hay un concurso de frecuencias. Y entonces nosotros sí tenemos que plasmar aquí en la ley que está aprobada, es que tiene que existir
un concurso de frecuencias. Por ejemplo, aquí nos ponen a nosotros que en ningún caso podrá competir la misma frecuencia privados con comunitarios, lo cual a nosotros eso nos dificulta porque no tendríamos acceso a tener medios, por lo menos en Quito, Guayaquil. Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar hasta un 34% que también nos han incluido nosotros aquí, donde tenemos que, de acuerdo a la demanda, pero cómo nosotros vamos a poder acceder a las frecuencias que están disponibles? No hay frecuencias disponibles y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Ahora, para el concurso que se planteó ya en el 2016, muy aparte del que la ley le permite a los medios comunitarios, esa tercera parte, ese 34%, fueron muy pocos los que participaron en relación a ello. Es decir, ¿qué hace que los medios comunitarios en realidad no estén pudiendo acceder a una frecuencia? Porque una cosa es que el papel diga que pueden acceder al 34%, pero en la práctica no lo están haciendo, ni lo han hecho en los últimos años. Claro, lamentablemente son las bases del concurso que estuvieron, digamos, mal planteadas, porque nosotros, los medios comunitarios, funcionamos de otra forma, no somos medios comerciales, tampoco somos medios con fines de pérdida, y entonces esto nos ha dificultado a nosotros para poder acceder a las frecuencias. Además, no existen frecuencias. Una cosa es que diga en papel que tenemos el 34% y que ahora hay que eliminar hasta el 34%, porque eso también nos deja a nosotros que con un 1% que se cumpla está perfecto. Nosotros tenemos que reservar ese 34% para que podamos acceder. Entonces, una de las cosas fueron las bases del concurso, pero esto no quiere decir que nosotros no podamos concursar con los medios privados, porque no existen frecuencias. Es decir, aquí en Quito, la frecuencia que es comunitaria es HCJB. No hay otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las frecuencias que los medios comunitarios puedan acceder? Esto realmente nos está limitando para que se pueda ver una verdadera democratización de la comunicación a nivel nacional. Ahora, ustedes dicen que se está favoreciendo, además con la anulación del concurso de frecuencias que dispuso la Contraloría, que lo acata Arcotel, la anulación del concurso de frecuencias, que con esto se está favoreciendo a grupos monopólicos. ¿Por qué y cómo? Claro, a ver, aparte solamente de esto, el tema se está favoreciendo porque se sigue manteniendo. Nosotros hicimos un informe y una publicación en el 2008 como Corape, donde ya existía concentración de medios, donde existe. Nosotros estamos totalmente en contra. Al momento de suspender y dar el tema de la transitoria nuevamente para que puedan renovación automática de frecuencias, esto impide que nosotros... Hay que entender que el espectro es finito, o sea, el espectro no es que podamos nosotros disponer y que cada una de las personas vamos a poder acceder a un medio de comunicación, a una frecuencia. Entonces, si nosotros seguimos manteniendo estas formas de políticas de manejo dentro de la ley de comunicación, van a seguir manteniéndose las concentración de frecuencias. Y, Stephanie, solamente quisiera también hablar sobre el artículo 6, que es bastante complejo para nosotros, porque... Aquí habla de que las compañías extranjeras pueden ahora tener paquetes de accionarios hasta el 49% domiciliadas fuera del Ecuador. Esto significa que si es que el artículo 6 se mantiene como está en la ley aprobada, la ley de comunicación, significa que gente que está afuera puede tener un 49%, casi la mitad, de dueña de un medio de comunicación de tamaño nacional. Entonces, ¿qué significa? Que esto apoya la concentración de medios. A nosotros como medios comunitarios nos deja fuera de poder tener y acceder a nuevos medios de comunicación. Lo que nosotros como medios comunitarios, como Corape, queremos es democratizar la comunicación. Claro, pero fíjese usted que en esa prohibición que le preocupa a usted sobre que puedan tener participación los medios extranjeros, antes la ley lo prohibía, pero ¿qué hacen? Porque cuando quieren hacer trampa lo hacen. Entonces modifican reglamentos para que resulta que con quienes tienen convenios y de tal país sí puedan tener medios de comunicación, y es así como aquí grupos extranjeros han podido tener medios de comunicación. La diferencia está en las prohibiciones que les ponen entonces ahora a los nacionales versus a los extranjeros, porque los nacionales solo pueden tener un medio de comunicación y nada más, y en cambio los extranjeros sí pueden seguir siendo dueños de lo que tengan que ser dueños en sus países. Entonces ahí estamos hablando de una competencia desleal. ¿No les preocupa eso?
Claro que nos preocupa justamente en la ley, digamos, actual, que, bueno, la ley que estamos hasta ahora, mientras no está en el registro oficial, digamos, la que está, digamos, ahora, ahí está puesto, digamos, en el artículo 6 y dice que no puede formar parte, ni en total, digamos, que tengan acciones fuera del país. Pero esta, como está al momento, esto nos permite, es una puerta abierta para que puedan tener ahora hasta el 49% gente, está implícito en la ley. Está escrito aquí, entonces eso es lo que a nosotros nos afecta de alguna forma. Al igual que el tema de la producción intercultural, por ejemplo, donde ha habido una eliminación donde teníamos programación diaria y lo ponen como contenido comunicacional. Hay este intercambio, lo cual no sabemos, esto va a minorizar también el tema de la interculturalidad dentro de los medios de comunicación, que para nosotros es importante. Ustedes argumentan que la decisión de la Asamblea inobserva lo expresado por la Comisión Auditora de Frecuencias del 2009, que perpetúa esta concentración de medios de comunicación. Pero no es solo el informe del 2009, el actual informe de Contraloría ya detectó también estos grupos monopólicos que siguen acaparando las frecuencias sin permitir que otros puedan acceder al espectro radioeléctrico que es de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿están de acuerdo con esa parte del informe de Contraloría? Lo que no están de acuerdo es que se anule el concurso y pregunto entonces, ¿qué alternativa plantean ustedes si está lleno de irregularidades? Tendría que hacerse un análisis de frecuencia por frecuencia. Es lo que nosotros planteamos, eso es lo que se debería hacer. Sabemos que se va a analizar las frecuencias que fueron adjudicadas, porque ya fueron frecuencias adjudicadas dentro del concurso, esas se van a analizar, pero también hay gente que están como los concursantes, que honestos, que estuvieron a través de las frecuencias y que nosotros sí respaldamos y que han concursado mucho de gente de comunidades del país, donde les ha tocado, han sufrido, dentro de los planes también han pagado para hacer los planes técnicos y resulta que no tienen ahora una respuesta. ¿Por qué? Porque hay concentración que siempre ha existido y que evidentemente el concurso permitió que exista, pero que esto tiende que hacerse una evaluación frecuencia por frecuencia para que se pueda democratizar la comunicación. Claro, pero luego es bajo qué marco, porque eso no les explican, se va a determinar frecuencia por frecuencia, bajo qué parámetros se va a calificar, a quién se le hace la asignación para que no termine siendo nuevamente, pero bajo otro formato, solamente a los amigos del poder. Entonces, ¿de aquí qué? Arcotel ya dispuso la anulación. Los participantes honestos, los medios comunitarios son los que están pagando los platos rotos por los grupos monopólicos que ningún gobierno se atreve a tocar y buscan de una u otra manera seguir protegiéndolos. Entonces, ¿qué plantean hacer ustedes? Porque el grupo de participantes honestos, como se han denominado, ya están planteando demandas de acción de protección. ¿Y qué más? Sí, justamente, estamos nosotros analizando de la misma forma tener amparos constitucionales, pero yo quisiera dividir como dos temas. Lo uno es el tema del concurso, que evidentemente nosotros estamos en contra, y el otro es la aprobación de la ley y el veto que nosotros estamos pidiendo al presidente de la República, porque son varios artículos donde ya no consta aquí el tema del concurso. Entonces, ¿cuáles van a ser las modalidades? Y tienen que estar implícito dentro de la ley, porque en este caso el concurso efectivamente va a formar, Contraloría hizo las observaciones y va a ser un proceso, pero lo que nos preocupa adicional al tema del concurso es que aquí en esta ley tiene que formar y tiene que establecerse los mecanismos de concurso porque hay una eliminación. O sea, ese es lo más complicado para nosotros, porque dentro de las formas de adjudicación directa que consta ahora en esta ley, no va a haber un concurso transparente como dice la Constitución. Sí. O sea, que tiene que ser un proceso. Entonces, si es que no consta estos procesos, aquí va a ser más complicado posteriormente y estamos en el momento adecuado en el que tenemos que hacer observaciones y vetos sobre esta ley que está la aquí. Preocupación de Jorge Guachamín, el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:31. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Hablamos sobre la focalización del subsidio al diésel, el combustible que moviliza al pueblo y a la economía. Manténgase con nosotros, ya regresamos. El decreto ejecutivo 619, que reforma el reglamento para la regulación de precios de los combustibles, le dedica algunas disposiciones al transporte pesado, que moviliza las mercancías del comercio exterior y del consumo doméstico. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo.
Los cupos de los subsidios deberán ser propuestos por la Federación y analizados por el gobierno. Punto medular es el monto. ¿Cuántas unidades de transporte pesado tienen derecho al subsidio y cómo se verifican sus credenciales para evitar tráfico de cupos? Bueno, en el país existen aproximadamente 225.000 camiones. Nosotros estimamos que aproximadamente más de 150.000 camiones están totalmente organizados a través de diversas empresas cooperativas que prestan el servicio de transporte de carga en el país. Estamos muy preocupados, don Alfredo, porque es una medida que no la esperábamos, se había venido conversando con el gobierno, sin embargo, existió un cambio de posición y prácticamente en la última semana se nos entrega este decreto con enorme sorpresa, que incrementa prácticamente de 1.038 dólares del galón de diésel a 2.74, un impacto de incremento de precios del 166%. Incluido lo que es focalización del subsidio. Y aparte de eso estarían los que no están subsidiados, que son pocos. Ahora, la focalización del subsidio establece inclusiones y exclusiones. ¿Qué se excluye? ¿Qué se incluye? ¿Qué debe incluirse? De la información que se establece en el decreto, aparentemente se excluiría a todo el sector empresarial de cuenta propia, se excluiría a todo el sector de placa blanca, que prácticamente no tienen los permisos de operación de la ANT. Sin embargo, nosotros el día de ayer que nos reunimos con el gobierno le hemos expresado nuestra preocupación en el sentido de la inaplicabilidad de estos subsidios, en el sentido, don Alfredo, de que se nos quiere entregar unas tarjetas, se nos quiere que se entreguen unas listas hacia el gobierno nacional, pero nosotros consideramos, don Alfredo, que el tener precios diferenciados internos posiblemente genere contrabando interno. De la experiencia que hemos visto en la administración de subsidios internos, en el transporte interprovincial hay deudas acumuladas que actualmente tiene el gobierno de cerca de 90 millones de dólares. De igual manera hemos visto situaciones de corrupción que se administran en este tipo de subsidios, por lo cual nosotros le hemos dicho ayer al gobierno de que si el gobierno quiere establecer cobros de los valores de subsidios, que lo haga directamente a los sectores a los cuales se los quiere cobrar, pero que no nos ponga en una situación compleja a los sectores aliados del desarrollo económico del Ecuador, como somos el transporte de carga. Usted propone lo contrario, de que el sistema de focalización para su ejecución adopta este método que es igual al que ha funcionado con éxito en otros países, cupos y tarjetas prepago. Pero usted prefiere que las tarjetas prepago sean para los que no tienen subsidio. Totalmente, así es, don Alfredo, totalmente al revés, que se cobre directamente a los que el gobierno quiera cobrar. Se nos ha propuesto que el próximo día lunes el gobierno nacional nos hará una contrapropuesta. Esperamos, ojalá este diálogo sí sea transparente, porque nosotros hemos visto un cambio de posición, como le digo, se había anunciado únicamente el incremento de gasolinas y se nos ha dicho que este próximo lunes, sin embargo, se subió el precio del diésel. Este lunes se nos hará una propuesta y nosotros esa propuesta la recibiremos con el Directorio Nacional Ampliado en el gobierno y la trasladaremos a un Congreso Nacional que hemos convocado para la próxima semana, para que se haga un análisis, ya que estamos muy preocupados. Usted sabe, don Alfredo, el diésel es el elemento más sensible que traslada los precios en la economía a todos los productos de primera necesidad y estamos preocupados porque podría afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que nosotros movemos el arroz, el azúcar, el diésel, el papel higiénico, la carne, los alimentos, etcétera, y esto podría generar, si no se maneja bien, una cadena inflacionaria que afectaría a los sectores más vulnerables de la sociedad. El decreto ejecutivo solamente se refiere a los subsidios, no se refiere a congelación de precios ni a nada por el estilo. Así es, solamente se refiere a la eliminación de los subsidios tanto de las gasolinas y se incorpora adicionalmente al diésel
y establece un mecanismo de cupos que es muy difícil aplicarlo en nuestro sector, ya que nosotros tenemos una gama heterogénea de camiones que van desde trailers de 30 toneladas, camiones tipos mula, camiones pesados, camiones semipesados, camiones pequeños, diferentes tipos de rutas, diferentes tipos de operatividad. Es el peor momento en que es imposible establecer un cupo para esas diferentes unidades. Técnicamente es muy complejo, don Alfredo, y llega en el peor momento. Sentimos que el transporte pesado vive un escenario de falta de competitividad que ha sido afectado por una reducción de fletes de aproximadamente el 50% en los últimos 10 años, una inseguridad vial, una inseguridad física en carreteras, una cantidad de tramitologías que vivimos los transportistas, una falta de competitividad con los transportistas vecinos. Mientras un camión en Perú cuesta $70,000, aquí cuesta el doble. Una llanta en Perú cuesta $200, aquí cuesta $500. Y a pesar de esta situación crítica, hoy se toma de parte del gobierno esta medida que realmente sentimos terminaría de sepultar al transporte ecuatoriano y más que nada afectar a los sectores más sensibles de la sociedad ecuatoriana, por lo cual estamos muy preocupados y vigilantes para que estas afectaciones no vayan a llegar a la población, a los sectores más vulnerables del Estado. Pero la alternativa que proponen no causaría también esa contaminación de toda la economía. No, porque nosotros lo que consideramos que el precio se debe mantener de 1,037 y si el gobierno quiere cobrar a quien quiera cobrar, pues que lo haga directamente a través de un mecanismo directo. Existen diferentes mecanismos, así como está estableciendo este decreto para ya focalizar subsidios hacia ciertos sectores, pues que lo haga directamente a los sectores que lo tiene que hacer. Pero subir el diésel, don Alfredo, significa subirle el pasaje a la persona que no tiene recursos, significa subirle tanto a nivel urbano, interprovincial. Nosotros como transportistas lo que queremos ser aliados del desarrollo económico, aliados de la industria, aliados del comercio, aliados de las importaciones, de las exportaciones en un escenario de competitividad y aliados de los sectores más vulnerables porque nosotros transportamos los productos hacia los sectores que consumen prácticamente en todos los estamentos de la sociedad y esos sectores pueden ser afectados. De tal manera que si el gobierno lo quiere hacer, que lo haga directamente hacia los sectores a los cuales les quiere cobrar. Pero que no se nos involucre. ¿Qué otros beneficios, por ejemplo, reciben ustedes el transporte pesado? ¿Tienen beneficios arancelarios, beneficios de impuestos sobre el ICE, sobre el IVA para la importación de vehículos? ¿Reciben algún beneficio? No, don Alfredo, no tenemos ningún tipo de beneficio, por eso es lo que estoy indicando, de que más bien existe una falta de competitividad. Un camión en el Ecuador cuesta el doble que en el Perú. Una llanta, los insumos cuestan prácticamente en Perú, en Colombia, la mitad. El costo de mano de obra. La tramitología enorme para activar un camión, un incremento de cupo nos estamos devorando 3-4 meses. Existe un enfoque sancionatorio y persecutorio de la ley de tránsito. ¿No le han planteado al gobierno una compensación en esos rubros? Nosotros lo que necesitamos es que haya competitividad y lo hemos planteado. Un proyecto de modernización de la ANT, un proyecto de seguridad vial, un proyecto de seguridad física, un proyecto que fortalezca la competitividad de nuestro sector a nivel internacional con los países vecinos, un proyecto que nos permita fortalecer y organizar la capacitación integral de las organizaciones del transporte ecuatoriano para ser más eficientes y competitivas, un proyecto que en definitiva nos integre al desarrollo del Ecuador. Pero medidas de este tipo han tenido de parte del gobierno ante todos esos planteamientos. Bueno, el gobierno nos ha dicho que está estudiando, que está analizando. ¿Pero y desde con cuándo, sorpresa. digamos, desde ahora o desde hace cuánto tiempo? Venimos dialogando hace aproximadamente 2 meses y la más grande sorpresa que nos hemos llevado por Navidad es que justamente se venía analizando que únicamente iba a subir la gasolina extra y la gasolina Ecopaís. Y sin embargo, en forma sorpresiva, luego de que el señor ministro de Economía inclusive salió a anunciar por los medios que el diésel no subía porque hubiese sido una medida inflacionaria, se decreta en el decreto 619, ahora en Navidad,
el incremento de los precios del diésel, por lo cual nosotros estamos enormemente preocupados. Es decir, que una opción sería de que solo se desaparezca el subsidio a las gasolinas y que en cuanto a diésel el diálogo llega a la conclusión de que no se debe suprimir. Esa sería una... Así es, don Alfredo. Estamos solicitando nosotros que se retire del decreto presidencial la eliminación del subsidio al diésel y que solamente se focalice lo que tengan que focalizar. Pero en el caso del diésel, que es el elemento vital que mueve la economía ecuatoriana y que llega a los productos de primera necesidad de todo el país, estamos pidiendo que así como en todos los países del mundo hay una focalización, se quite el diésel de este decreto presidencial. Esta es la posición de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Luis Felipe Vizcaíno, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, don Alfredo. Fin. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes también gracias por su sintonía y contigo, Alfredo, nos volvemos a encontrar el lunes. Nos vemos mañana conmigo porque mañana sí. Estará Lenin y Samantha. Esta semana seguimos con el viernes.